son cosas que nos bendicen si nosotros las sabemos vivir, practicar, poner por obra. Gloria a Dios. Antes de seguir con esto, quiero recordar lo que mi hermano decía, hermano. Somos una familia muy bendecida. Y sí, fuimos 13 chamacos. Y mi hermano Nick, pues es después de mí hay uno más grande. Siempre donde voy me dice, usted es el mayor. Y como ya estoy viejo, ¿verdad? Las canas no me ayudan, hermano. Entonces la gente se estrena y me dice, usted es el mayor. Que digo, si supieran, tengo 6 arriba de mí, 6 abajo de mí. Pues luego, se ponen así. Y luego yo he tomado por costumbre preguntar, somos 13, ¿alguien tiene 13 en su familia? 12. Y luego salen unos que levantan la mano allá. ¿Cuántos fueron? ¿18? No, hombre, le digo. Usted de plano quiere presumir, le digo, de plano. Y luego a los de familia numerosa les regalo un CD, les regalo una memoria, para que no se lleve la bendición, ¿verdad? Pero sí somos, como dice mi hermano, de familia acomodada, pero acomodados unos encima de otros. Y yo sé que mi hermano se va a acordar. Nosotros dormíamos en una cama, hermanos. Pues en lugar de dormir así con la cabecera para acá, la cabecera para acá, no, hermano, dormíamos así, mire, como sardinas. Y luego yo estaba en medio. Yo no sé quién se ponía a los lados, pero la mugre cobija, hermano, la jalaban de lado a lado y yo no podía taparme, hermano. Estaba estirada así la cobija y no me podía tapar. Entonces, a veces era una calamidad, hermano, ser tantos. Era una calamidad. Pero, no, y luego otras veces, hermano, los pleitos que teníamos. Y yo cuento esto mucho, pero él no sabe que yo lo cuento. ¿Te acuerdas cuando Pepe tiró las tijeras? Te tiró las tijeras y quedaron clavadas en la puerta de palo de madera, quedaron clavadas. O sea, éramos bien lindos, hermano. No, éramos cosas especiales, hermano. ¿Te acuerdas una vez, Nick, que estábamos en la mesa y Martín, el cuate, le tiró una cuchara a Pepe, el que le tiró las tijeras a él? Le tiró la cuchara, el cucharazo así, le pegó en la sien y Pepe cayó al piso. Y nosotros, como Pepe era bien tremendo, no le creímos. Nos le subíamos arriba y le dábamos cachetadas y no despertaba, hermano. Entonces supuestamente se desmayó. Yo no sé, hasta la fecha no le he preguntado, porque a veces no hablamos estas cosas. Yo las rescato porque es lo que tengo en mi memoria y sé que, pues gracias a Dios, no pasó de ahí. Y luego yo les digo a los hermanos, ahora ya, hermanos, de estos tremendos, pues Dios levantó pastores y ya no andan queriendo tirar tijerazos ni cucharazos, hermanos. No, al contrario, predican la palabra de Dios. Ya son mucho más mansitos. A veces digo yo de mi hermano Pepe, hasta quisiera que a veces fuera un poquito más así de ese carácter que tenía de picudo, para que se ponga bien a los hermanos en línea. Porque ahora es bien tranquilo, hermano, ahora es bien tranquilo. No, le decían el picudo, imagínense, hermanos, el picudo. Y está él y luego yo y luego los cuates. No, pues cuando estábamos ahí sentados en la casa, de hecho, el Pepe, que es pastor ahí en González, en la Apostólica, Pepe empujó a uno de mis hermanos, los cuates, lo empujó de la cama porque se sentó y estaba muy cerca de su cara, lo empujó y en aquellos años los garrafones de agua eran de vidrio. Y Enrique cayó encima del garrafón, se quebró, hermanos, y se hizo unas rajadas, aquí se le incrustaron los vidrios. No, tremendo. Y como dice mi hermano, pues él era el encargado, mi papá no estaba, mis hermanos mayores tampoco. Mi hermano, y yo me acuerdo que te acompañé, nos fuimos caminando a la Cruz Roja, de ahí va, Enrique va caminando así todo el camino, sí, va caminando. Y él y yo, creo que no agarramos el camión, llegamos a la Cruz Roja, y ahí lo atendieron. No, hombre, hermano. Yo no sé si le decíamos a mi papá cuando llegábamos del trabajo o no. Teníamos que. Pero esas cosas fueron tremendas, hermano. Con una familia numerosa, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Y en la comida igual. Como dice mi hermano, cuando había tortillas de harina, por ejemplo, pues no pasaba igual que con las galletas de animalito, ¿no? Las galletas de animalito, gloria a Dios, eran un montón. Para ti, un montón para ti. Pero, por ejemplo, tortillas de harina eran 2 para ti, 2 para ti, 2 para ti.
cakes igual. Se hacían hot cakes, no crea que tocaban 3 o 4, esos a los mayores, a los menores 2 partidos, todo contado. Y fíjese que a veces se queda eso en uno, ¿verdad? Cuando yo me caso y tengo mi hijo, el Junior, tenía como el Junior como unos 6 años, y me acuerdo, pues mi hijo siempre ha sido grande de cuerpo y pues nos gusta comer, ¿no? Y yo lo miraba que entraba a la cena y agarró algo y luego se fue y al rato otra vez. No, hombre, pues que le digo, hey, ya. ¿Por qué, papi? Ya llevas 2. Ya llevas 2. Y pues él me hacía caso, me obedecía, y así repetidas veces yo, hey, ya, cierra el refrigerador, ¿por qué? Pues ya llevas 3. Ya vi los corn dogs o algo así. Yo no me daba cuenta hasta que un día mi esposa me dice, ¿por qué le cuentas la comida? Me dice. Como, ay, es como terapia eso, hermano, como terapia. Me dice, ¿por qué le cuentas la comida? Y yo me quedo así pensando y le digo, pues no sé, le digo. Entonces ya empiezo a contar, le digo, es que así crecimos nosotros. Como cuando era de comida, era limitado, 2, 3, dependiendo de lo que era, como digo, pues si era galletas de animalito, eso sí hacíamos fiesta más. Y luego, eso sí no había límite para el café. Hazte el café tan grande como lo quieras, la taza o el vaso. Y lo llenábamos ya sea de pan Bimbo, pirote o de galletas. Le echábamos las galletas adentro, ya es un sacote horrible y le damos que se ve feo. Pero qué sabroso sabe, ¿sí o no, hermano? Delicioso. Este testimonio lo cuento muy seguido. Fui a Monterrey, México, y era una escuela cristiana. Y me acuerdo que me consiguieron hablar el lunes, como a las 10 de la mañana. Y se juntaron, así como en el templo, se juntaron y había niños con sus maestros. Y yo nervioso, como diciendo, Señor, ¿qué hablo aquí? ¿Qué hablo? Y bueno, me fui metiendo al testimonio de la familia y hablé eso de la galleta de Negarito. ¿Qué pasó, mamá? Al final me habla una de las maestras, hermano Medina, venga para acá. Y ay, va, hermano Medina. Y estaba rodeada de un montón de chamaquitos. Y me dice, le queremos regalar una bolsa de galletas de Negarito. Se me hizo tan tierno, de verdad, se me hizo tan tierno, que dice, yo siempre les traigo a ellos, me dice. Yo siempre les traigo a ellos, me dice. Se me hizo muy bonito y les di las gracias, me tomé una foto, por ahí está en Facebook la foto esa. Y en otra iglesia de Santa María, y que me acuerdo dónde, hermanos, en Santa María, allí en California, prediqué como 2 o 3 días. Y al siguiente día, después de que hablo de la gente del malito, iba llegando el domingo a la escuela dominical y del servicio del domingo en la mañana, y un hermano iba llegando en su pickup y me dice, bien contento, me dice, ahí en su pickup, ni siquiera se bajó. Me decía, hermano Medina, yo también soy de la galleta de mi hermanito. No, hombre, bien contento, hermano. Yo creo que todos, ¿verdad?, añoramos cosas así de nuestra infancia, de nuestro crecimiento. Y yo doy gracias a Dios siempre por lo que pude experimentar, vivir con mis hermanos. Dios nos cuidó, Dios nos protegió. Y como sabemos, ellos son López, nosotros Medina. Una familia que se unió, Dios la unió, López, don Medina, a través de mi padre Martín y mi madre María. Y por las probabilidades de una familia como esta, no todo el tiempo son muy buenas, pero Dios fue fiel y ha sido fiel. Amén. Le dio un corazón a mi padre y a mi madre muy lindos. A mi padre para juntar las dos familias y a mi madre para entregarse a Cristo. Sí, mi madre se entregó a Cristo allá por los 70, 72, 73, por ahí. Tenía como 40 y tantos años de edad mi madre. Yo tenía como 12 por ahí. Y empezamos a mirar cómo el Señor fue soberano, intencional, para meterse en el núcleo de nuestra familia y empezar a hacer un llamado firme a cada uno de nosotros. Y como después de 40 años podemos dar testimonio. Podemos dar testimonio de que Dios fue fiel, de que Dios nos llamó con un propósito muy, muy definido. Bueno, hermanos, gracias por escuchar este testimonio. Ahora, regreso yo al tema que me ocupa.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, y vamos a ir de uno por uno, hermanos. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Hermanos, si pensamos en la palabra hacer justicia, hay un versículo que nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Servimos a un Dios justo, hermanos. Un Dios que no se goza en la injusticia. Tengamos eso claro, hermanos, y bien definido. Pero ese Dios justo nos pide a nosotros, hermanos, que hagamos justicia. ¿Cómo nos vemos nosotros haciendo justicia, hermanos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo lo podemos practicar eso? Y yo me acordé de, por ejemplo, aquellos hombres que agarraron a aquella mujer en el acto de adulterio, la sacaron de su casa y la llevaron ante Cristo y la aventaron ahí frente a él en el suelo y la acusaron y querían apedrearla. Querían apedrearla, que era lo que la ley decía para los adúlteros, apedrear al hombre y a la mujer. En ese ejemplo que nos da la Biblia, hermanos, ellos solamente querían apedrear a la mujer. El hombre no aparece por ningún lado. Hállele usted a eso, y el por qué es que no estaban siendo justos. Estaban obrando injustamente, hermanos. Nada más, número uno, querían tentar a Jesús con sus preguntas, agarrarlo en una palabra que lo pudieran acusar y darle captura. Pero, hermanos, estaban muy errados. Entonces, al pensar en eso, digo yo, ok, eso es algo injusto. Y Cristo, que estaba ahí presente, lo sabía. Por eso el Señor no actuó inmediatamente de decir: si la ley dice eso, que la apedreen, apedréela. Él no dijo eso, porque Él sabía que algo se estaba haciendo injustamente. Entonces, con esto que les digo hasta ahorita, podemos nosotros pensar en nosotros mismos también. ¿Cómo podemos obrar injustamente? ¿Cómo? Hacia nuestro prójimo. Si el Señor nos pide hacer justicia, es bueno. Tenemos que pensarlo de esta manera, en este contexto que les digo. Tenemos nosotros que hacer justicia con nuestro prójimo. No hacer nada que pueda decirnos alguien, o la palabra de Dios decirnos: eso fue injusto lo que hiciste. Fue injusto. Y quizás no le voy a decir en específico algo, pero todos sabemos lo que pudiéramos hacer que entraría en lo injusto. No es justo lo que hiciste. Dios nos pide hacer justicia. Aquí la pregunta es si el compromiso sería, si nosotros nos queremos comprometer a vivir una vida con justicia. Comprometernos a no cometer injusticias con la gente, con nuestro prójimo, con nuestras familias. La venganza puede ser algo injusto, que pensamos nosotros que es nuestro derecho. Si le pago con lo mismo, estoy bien. No, hermano, eso sería injusticia. Dios nos pide que no nos venguemos. Entonces, cosas así, hermanos, nos pueden a nosotros ayudar a vivir una vida, como dice el Señor, a hacer justicia. Ya vimos que en Mateo 6 dice: busca el reino de Dios primeramente y su justicia. Todo lo que sea justo, que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre que es justo, eso necesitamos practicar, vivir, hermanos amados. Y no vayamos a decirnos a nosotros mismos: ay, no, es muy difícil hacer justicia. Sí, es muy fácil ser injusto. Es muy fácil, hermano. Hasta como que sabe bueno ser injustos. Ándele, se lo merecía. No se lo merecía. Es una injusticia. No lo hagamos, hermanos. Dios nos guarde de hacer injusticia hacia nuestro prójimo. Dios es justo
Él ha hecho justicia hacia nosotros, hermanos. Y nosotros, Él nos pide hacer justicia hacia nuestro prójimo. No dice hacia nuestro prójimo, pero es obvio, hermanos. Es obvio. Estas tres cosas es hacia nuestro prójimo. Hacia nuestro prójimo. Hacer justicia. Y vamos a la segunda, hermanos. Hacer justicia y amar, ¿qué? Misericordia. Amar misericordia. Dos ejemplos, hermanos, les voy a dar de amar misericordia. El buen samaritano. Pasó un levita y miró a una persona moribunda. Esto lo dijo Cristo, hermano. Esto lo dijo Cristo para enseñarnos a amar misericordia. Pasó el levita, lo miró moribundo, se fue de paso. Pasó el sacerdote, miró a esta persona moribunda y se fue de paso. Iba caminando un samaritano, vio moribundo, se acercó un poquito más y dice, fue movido a misericordia. Aleluya. Fue movido a misericordia. Segundo ejemplo, hermanos. El padre del hijo pródigo. Yo he predicado mucho de esto, hermanos. Y me deleito. El padre del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, realmente ni pudiéramos hablar de ese evento del arrepentimiento del hijo pródigo si el padre no hubiera tenido misericordia de su hijo. Usted puede pensar, un padre no tiene por qué mostrar misericordia a su hijo. Es su padre, que lo discipline, que lo castigue. Esa no es la enseñanza que Cristo da. Mucha gente necesita una muestra de misericordia. Mucha gente que no está muy lejos de ti, que no está muy lejos de mí. Amar misericordia. Y le estoy dando ejemplo para que usted se pueda mirar en Dios. Cuando Cristo, bueno, hay que terminar del hijo pródigo. El padre sí tenía muchas cosas que le podría haber dicho a su hijo malagradecido. Primero te voy a probar a ver si vienes arrepentido. Hubiera podido hacer muchas cosas, o te voy a privar de esto, te voy a privar del otro, no mereces nada. El padre podía haber hecho muchas cosas, pero fue movido a misericordia hacia su hijo. ¿Y qué fue lo que hizo el padre a raíz de que fue movido a misericordia? ¿Qué fue lo que hizo el padre? Lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. Ese es el resultado de amar misericordia, hermanos. Ese es el resultado de amar misericordia. Gloria al Señor, aleluya. Cuando tú caminas las calles por donde vives, y donde acostumbras a ir, al mall, al mercado, donde sea, abre bien los ojos y abre bien tu corazón. Porque es muy probable que allí vas a tener la oportunidad de mostrar misericordia. Aleluya. Pero si no la amas, si no amas la misericordia, no la vas a mostrar. Te va a pasar lo del levita y lo del sacerdote. Nos va a pasar. No, mejor que alguien más. No. Fíjense, el samaritano, el samaritano, por sentir misericordia, tuvo que pagar para que lo curaran. Él mismo lo curó, pero pensó y dijo, esto está más allá de lo que yo puedo hacer. Lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un hotelito, y le dijo, cuídamele, yo te pagaré. Entonces, no fue nomás cuestión de darle una movidita y decir, hey, pues Dios te bendiga, ay, ojalá que te mejores. Ser movido a misericordia puede tener muchas, muy buenas consecuencias. No te detengas en darle una moneda a alguien, no te detengas en darle un billete a alguien, no te detengas en saludar a alguien que no conoces, no te detengas en orar por alguien, no te detengas en visitar a alguien. Bueno, ahorita es muy restringido eso, pero dentro de la capacidad que tengamos, porque serás movido a misericordia y tienes que amar eso en ti. Hazlo
por misericordia. Cuando Cristo, hermanos, aparece ya de 30 años y empieza su ministerio, ¿con qué creen ustedes que se encontró Cristo? Con líderes religiosos que no hacían misericordia. Se esperaba de ellos que fueran misericordiosos, se esperaba de ellos que fueran justos. Y Cristo los empezó a mirar y ya los conocía el Señor. Por eso es que la gente, hermano, cuando Cristo aparece por las calles, la gente ya empezó a salir de entre las esquinas, empezó a salir de entre donde estaban escondidos las adúlteras, los leprosos, los ciegos, los paralíticos. Toda esta gente empezó a salir y se atrevían a gritar: ten misericordia de mí, Señor, socórreme. Pero antes de Cristo, la gente no hacía esto. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de líderes religiosos que ellos sabían que no les iban a mostrar una pinga de justicia ni de misericordia. Por eso, muchas gracias. Y si me hace falta, hermanos. Y no crea que yo nomás le digo esto porque me acordé. Mire, vamos al versículo, Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. A mí me gusta mucho descubrir con lo que verdaderamente batallaba Jesús, lidiaba Jesús. Me gusta mucho descubrirlo. Muchas de las cosas que dijo Jesús estaban bien basadas y era lo que se necesitaba decir. Dice 23, del capítulo 23 de Mateo, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, diezman el eneldo y el comino. Hermanos, ahí cuando dice diezman, está diciendo: son muy religiosos. Ay, sí, son muy cumpliditos. Vas a la iglesia el domingo, te pones esto, te pones lo otro. Sí, eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando Él descubre que hemos olvidado lo que Él nos pide. Dice: diezma la menta, el eneldo, el comino, y dejas lo más importante de la ley. Y se lo dice: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmar. Ambas cosas eran necesarias. Cumplir con lo religioso, diezmar, cantar, alabar, vestirme para ir a la iglesia, eso es necesario, pero no dejar la justicia y la misericordia. No dejarlo a un lado, hermanos. ¿De qué nos sirve estar aquí, salir y allá no mostrar misericordia? En la esquina, donde sea que se te presente la oportunidad, ¿de qué nos sirve? Oh, pero nos sentimos muy bien porque cumplimos con algo del domingo. Oh, sí, no, yo estoy bien. Pero Dios dice: te quiero decir algo muy bueno que quiero que hagas, te lo quiero pedir. Haz justicia, ama la misericordia, ama la misericordia. El tercero, a menos que no esté muy claro, ay, sí. El tercero dice: y humillarte ante tu Dios. Uy, hermanos, humillarte ante tu Dios. David nos dice en uno de sus salmos: el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Humillarse ante el Señor es lo que quizás más nos va a costar, porque no es fácil humillarse, hermanos. No es fácil humillarse. La humanidad entera tenemos un ego muy grande. Un ego muy grande. ¿Por qué? Porque Dios nos dio voluntad propia. Que yo puedo decidir, yo puedo pensar, yo tengo fuerzas, puedo hablar, soy inteligente. Me he valido por mí mismo, por mí misma. Entonces todo eso, hermanos, a veces nos prohíbe o nos limita a humillarnos delante del Señor. Palabra de Cristo, por ejemplo, cuando dice: sin mí nada podéis hacer. El que no se humilla dice: ¿cómo no? Si todo lo que he hecho, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito creer por mí. Pero Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. El que se humilla reconoce eso y dice: Señor, sin ti nada puedo hacer. Humillarnos ante Él.
hombres en la Biblia que no se supieron humillar, hermanos. Muchos hombres en la Biblia. El primero fue el hermano de Abel, Caín. ¿Cuántos Caínes conocen ustedes, hermanos? ¿Cuántos Caínes conocen ustedes? Cero, ¿verdad, hermanos? Cero, ni uno. ¿Por qué creen? Que son tremendos los Caín. Bueno, al menos este de la Biblia. Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque no se supo humillar. Miró que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y a él Dios no le dijo nada y inmediatamente se ensoberbeció y mató a su hermano. Y Dios lo tomó a cuenta. ¿Sí? Él trajo algo valioso delante de mí. Ya le dio su castigo que merecía. Muchos hombres en la Biblia no se supieron humillar. Saúl, el primer rey de Israel, hombre soberbio, no se supo humillar tampoco. Al contrario, fue y consultó a una bruja para que le dijera qué iba a pasarle cuando él tenía un Dios tan grande. No se supo humillar. Pero en el 2020, tú y yo leyendo esta escritura, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra disponibilidad? ¿Cuál de estos tres se te hace más difícil? Nomás te pregunto, tú medita. ¿Cuál de estos tres se te hace más difícil? ¿En cuál de estos tres Dios tiene que obrar más en ti? O a lo mejor los tres puedes hoy decir, Señor, yo quiero hacer justicia, quiero amar misericordia, quiero humillarme delante de ti. Hay un versículo en Primera de Pedro, la epístola, y con esto concluyo, hermanos. Primera de Pedro 5:6. En realidad viene siendo poquito del 5, del versículo 5 y el versículo 6. Capítulo 5, versos 5 y 6. Dice el apóstol Pedro ahí enseñándonos, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? Humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, hermanos, bien, más claro ni el agua, caramba. Más claro ni el agua. Si no somos humildes, somos soberbios. Punto. Si no buscamos ser humildes y nuestras obras no son en humildad, es que hay soberbia en nosotros. Y Dios resiste a los soberbios. Dios no puede ayudar, Dios no puede guiar al soberbio. No, lo tiene que resistir. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que resistir? Porque el soberbio va como dice la Biblia, como el buey al degolladero. Terco, necio, sabio en su propia opinión. Pero Pedro aquí nos dice un versículo bien importantísimo. Y el consejo comienza diciéndole a los jóvenes, sépanse sujetarse, sepan someterse. Pero para esto se tienen que vestir de humildad. Ahora, hermanos, esto aquí dice jóvenes, pero si vamos a entenderlo de la humildad, usted y yo necesitamos saber sujetarnos y saber someternos. Tercero, vestirnos de humildad. Una iglesia, hermanos, y no me refiero nomás a esta, pero una iglesia en cualquier lugar, que sus miembros, como sus pastores, no saben someterse, sujetarse, hay mucho desorden. El diablo, hermanos, hace estragos. Pero Dios, vuelvo a decir lo que dije al principio, Dios nos muestra el camino, es bien generoso en darnos el camino correcto. Sujétense, sométanse, pero para eso tienes que vestirte de humildad. Y luego te dice, ¿por qué? Porque si no te vistes de humildad,
Dios te va a tener que resistir. Porque Dios resiste a los soberbios. Tienes que entenderlo de esa manera, porque lo dice así la Escritura. Si tú dices, no, oye, a lo mejor no tengo humildad, pero tampoco soy soberbio, eso es excusarnos de una manera que la Biblia no nos excusa. Entonces, por eso dice, sigue diciendo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No, con razón acá Miqueas nos dice, humíllate delante de Él, que Dios te va a dar gracia. Dios te va a dar gracia cuando Él ve que te humillas delante de Él. Y verso 6 dice, humíllense pues, ¿bajo qué? La poderosa mano de Dios. Aleluya. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo pensar que yo me voy a humillar a Él, que yo me voy a humillar a ella. Nos cuesta mucho trabajo pensar en humillarnos ante el prójimo. Nos cuesta mucho trabajo. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, ni lo vas a sentir después. Porque Dios te va a dar gracia. Ni lo vas a sentir. Dios te va a dar gozo, satisfacción en tu vida. Muchas satisfacciones. Cuando tú vivas una vida humillada bajo la poderosa mano de Dios, que cuando te toque humillarte sin sentirlo, sin pensarlo, lo vas a hacer y Dios te va a seguir dando gracia en tu vida. Entonces, con esto cierro, hermano.